Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que es un tema muy importante y es un tema muy actual. Y es el tema del legalismo. Debo de aclarar a manera de introducción que cuando una persona conoce a Cristo, tiene tres alternativas después de conocerlo. La mejor alternativa, la ideal, la bíblica, es la libertad. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La otra alternativa, mala, dañina, es el libertinaje. Aquellos que creen, bueno, como ya Dios me perdonó y la salvación es por gracia y una vez salvo, siempre salvo, voy a pecar y a vivir como quiera porque ya nada me va a quitar la salvación. Terrible opción. Pero la peor de todas es el legalismo, que no es otra cosa sino el veneno. Es un veneno. Leo, ¿qué opinas del legalismo? Para ti, ¿qué es lo complicado de este tema de ser legalista? Lo que produce, porque produce como alergia, produce repelo, en especial a las nuevas generaciones. La nueva generación no conecta en absoluto con el legalismo. Siente inmediatamente una barrera. Entonces, de las cosas que más me parecen más complejas es que le estamos poniendo una barrera a la nueva generación que queremos alcanzar, creyendo que de pronto estamos haciendo más, terminamos haciendo menos. Así que el legalismo y las nuevas generaciones van por rutas contrarias. Entonces, realmente es un veneno para la iglesia. Y nos gustaría, ¿qué te parece, Paz, si les preguntamos allí en el chat que nos escriban para ellos cuál es la definición del legalismo? Entonces, ¿qué tal si por allí en el chat empiezan a compartir su definición? ¿Qué consideran ustedes que es legalismo, esa palabra? ¿Qué significa? ¿De qué trata? En sus propios términos, tranquilos, puedan ustedes compartir. Y mientras ustedes van escribiendo allí sus respuestas, me gustaría, Paz, que nos contaras un poquito dónde nace el legalismo, cuáles son sus raíces, sus inicios, que nos pudieras contar un poquitico sobre eso. Bueno, antes de hablar de legalismo, ya que toca a las nuevas generaciones, queremos animar a la iglesia a estar orando, porque este fin de semana nuestros jóvenes comisionados se van de tiempo de encuentro y sabemos que el Señor los va a bendecir, que el Señor los va a liberar, que van a ser transformados. Así que por favor estén orando por ellos para que puedan tener un encuentro transformador y vengan dispuestos a servir al Señor. Bueno, Amén. mientras responden qué es el legalismo, pues hablemos un poquito dónde nace. Realmente creo que en la época de Jesús, los promotores más fuertes que tuvo el legalismo fueron los fariseos, que a mi juicio fueron algo así como la piedra en el zapato de Jesús. Jesús no tuvo tantos problemas con los libertinos, con los impíos, digamos así, con los mundanos, pero tuvo serios problemas con los fariseos, porque ellos se creían mejor a los demás. Y pues por allá cuando la iglesia empieza, ese fariseísmo pues ha envenenado a la iglesia y vemos cómo aparecen movimientos como el movimiento judaizante, donde se quiere imponer a los gentiles, a los no judíos de nacimiento, el hecho de que cumplan la ley, que se circunciden, que guarden la dieta kosher o kosher, que guarden las ceremonias, las fiestas y otras cosas por el estilo. Creo que esa ha sido como la lucha permanente de casi 2000 años de cristianismo. Sí, realmente el legalismo es algo con lo que se lidia mucho, se ha lidiado a lo largo de la historia y obviamente nosotros actualmente tenemos que lidiar con el legalismo. Pero bueno, ¿qué tal si revisemos
Veo algunas respuestas interesantes en el chat, Paz. Permíteme leer a la señora María Claudia Molano de la sede de SUA. Felicitaciones, señora Claudia, por estar allí conectada. Saludos a la familia. Ella dice así, legalismo, tendencia a la aplicación literal de las leyes sin considerar otras circunstancias. Deinis Alexandra tiene una definición interesante, es pretender ser salvos por obras y leyes, pero eso no significa tener una relación verdadera con Dios. Y permíteme leer, pasa aquí también a Yasmín, que se la salté, dice, es algo que se impone, que se obliga, no por voluntad. Y por acá Dani Monsalve y su esposa Lady están conectados. Dicen imposición de leyes o mandamientos. Y Lady, cuando alguien se enfoca más en el cumplimiento de reglas y leyes, más que en el corazón y lo que hay en el corazón, el legalismo aplica, pero no aplica. No se vive la palabra. Pablo Albino dice que creer que nuestra actitud es lo mejor y eso nos da pie para juzgar a los demás. ¿Tú qué respuesta te llama la atención, Paz? Bueno, me parece que de esas que han mencionado, todas muy interesantes y muy alineadas con lo que vamos a hablar esta noche. Aquí en Facebook no han respondido, están muy tímidos y muy nerviosos para hablar. Cuéntanos, Leo, vimos un libro para de alguna manera tener luz sobre este tema y es un libro escrito por un autor con el que no estoy del todo de acuerdo porque hay cosas en las que difiero de él, pero en este tema sí, y es Miguel Núñez. ¿Qué dice Miguel Núñez al respecto? Bueno, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, él hace una definición muy precisa, como tú mencionas. Dice, el legalismo es el resultado de inmadurez. Y esa palabra es fundamental para entender legalismo. Inmadurez. Pero él menciona que es tanto espiritual como emocional. Junta estas dos cosas en la inmadurez. Dice que es la inmadurez emocional y espiritual de una persona que toma un código para aprobar o descalificar a otras personas que no están bajo su estándar. ¿Qué tal esa definición del pastor y doctor Miguel Núñez? Bueno, totalmente de acuerdo. Y creo que uno la podría reforzar con algo que yo llamo principios y preferencias. Ejemplo, un principio que encontramos en la Biblia, un principio muy claro, marcado, es, por ejemplo, el hecho del decoro, que los cristianos debemos vestir de manera decorosa. Ese es el principio y es aplicable. Pero una preferencia es que algunos, como estamos hoy nosotros, no disfrutamos de la corbata. Pero el legalista ha colocado su preferencia como un principio. Entonces probablemente nos ven a nosotros por las redes así y van a decir, ¿qué clase de pastores son estos? Porque han priorizado su preferencia y han olvidado el principio. Por ejemplo, otro tema, y espero no me lo tomen a mal, pero el principio es no emborracharse, es el principio. Pero hay personas que no se toman ni una copita de champaña en un cumpleaños porque dicen que eso es malo, es pecado. Esa es su preferencia, pero no es un principio. El principio que rige para todos, en todo lugar y en todo tiempo, es no emborracharse y punto. Obvio, algunos por su trasfondo no deben hacerlo, pero no porque sea pecado, sino porque no es conveniente. Definitivamente para mí, el legalismo es el veneno de la iglesia. Es la falta de madurez. Es la posición que toman cristianos porque no conocen la Biblia y toman sus preferencias y las colocan en lugar de principio. Por eso, como iglesia, vivimos muy enfocados en predicar expositivamente.
porque eso nos va a ayudar a no caer en legalismo, Leo. De verdad que somos bienaventurados, Paz, porque definitivamente en otros ministerios que se predica de otras maneras, tomando textos sin contextos, fácilmente se toman las preferencias por encima de los principios. Oye, qué excelente aclaración que nos haces de esto de preferencias y principios, porque eso nos da mucha luz para tomar decisiones. Y definitivamente cuando se toman las preferencias por encima de los principios, terminamos maltratando a las personas que están a nuestro alrededor y repelando a los que están acercándose o viendo supuestamente a Jesús en nosotros. Entonces estamos causando realmente un rechazo hacia ellos cuando ponemos esas preferencias por encima de los principios. Que Dios nos ayude, definitivamente. Y seguramente tú en estos 30 años has visto un montón de circunstancias, de preferencias por encima de principios, pero hablemos un poco de ti mismo, cómo tú has experimentado precisamente el legalismo. Desde el principio de tu llamado, de tu ministerio, ¿siempre has entendido todo esto de principio por encima de preferencia? ¿O a lo largo del camino has tenido que hacer ajustes, aclaraciones, comprender un poco mejor la palabra? Cuéntanos un poquito de estos, en estos 30 años, ¿cómo has vivido este tema del legalismo? Bueno, Leo, pues realmente son 38 años. Y hace 38 años, cuando yo conocí a Cristo, a mis 17 años, pues lo conocí en una iglesia que para esa época era tremendamente legalista. Y como mi encuentro con Dios fue tan radical, pues yo abracé el evangelio, pero también el legalismo. Al punto de que a la que hoy es mi esposa, en ese tiempo mi novia, le fastidié la vida. Le dije, oye, si tú eres de verdad cristiana, que se note. ¿Qué hace con esos jeans? Una mujer cristiana no usa jeans y no se maquilla y no usa aretes y no hace esto y no hace aquello. Oiga, por poco arruino mi matrimonio. Y lo tremendo es que, aunque de alguna manera rápidamente fui dejando poco de legalismo, no del todo, porque en el 92 cuando empecé a ser pastor, era legalista. Era de los que decía un pastor tiene que usar corbata, las mujeres tienen que usar falda, el pelo largo y cosas así por el estilo, que realmente luego me di cuenta que no servía para nada, que eso era una preferencia, pero no era un principio. La mejor forma de irme curando, de irme desintoxicando de ese veneno, el antídoto fue la palabra de Dios. El estudio fiel y disciplinado de la Biblia me liberó del legalismo. Qué bendición, porque yo llegué a tu lado en el año 2008, te conocí, en el 2010 empecé a caminar a tu lado y realmente yo ya he vivido una nueva etapa en la cual ya yo realmente no he percibido legalismo en tu vida, entonces soy muy bendecido de poder disfrutar de esa nueva etapa de tu vida. Así que, pero definitivamente es tremendo esto que nos cuentas porque cuando uno mira lo que produce alrededor es dolor, es maltrato y es daño lo que produce el legalismo. Por eso realmente no al legalismo. Pero cuando uno mira y escuchándote un poco, el legalismo en la buena intención, digámoslo, la persona que es legalista está procurando a toda costa no caer en el libertinaje. Pero como todo en los extremos son dañinos. El extremo del legalismo es, ya lo estamos viendo, súper dañino, pero obviamente el libertinaje, el que todo lo justifica, el que no tiene límites, el que todo le parece que es posible hacerlo, el que simplemente se arrepiente y puede continuar su vida, pues ese es otro extremo que también hace daño a sí mismo, hace daño a Dios y hace daño a las personas que están a su alrededor. El libertinaje, de ninguna manera, también le decimos no al libertinaje, la justa medida, la libertad en Cristo, como nos lo dijiste al principio. ¿Y qué tal si revisamos paz para que nos examinemos a nosotros mismos y mientras nosotros vamos
compartiéndoles unas características de una persona legalista, porque el deseo de hoy, Paz, no es simplemente información. Queremos que todos los que están allí escuchando realmente pues se identifiquen y así como tú nos estás testificando, se puedan identificar, oiga, yo estoy precisamente en ese punto de legalismo, estoy poniendo los principios abajo y mis preferencias arriba. Entonces queremos darles unas características que usted pueda ir identificando, pero a la vez, no sé qué te parece, Paz, si de pronto de repente alguno de los que están allí conectados tiene alguna inquietud o quisiera que profundizáramos en algún tema acerca del legalismo. Tú ya mencionaste, por ejemplo, la vestimenta, el alcohol, pero de pronto hay alguna inquietud en alguno y que pudiéramos trabajar. ¿Qué te parece? Perfecto, genial. Es mucho más efectiva la enseñanza cuando estamos respondiendo a preguntas que la gente tiene o a problemas, así como el programa Entre la vida y la Biblia. Responder a preguntas y a problemas de la vida diaria a la luz de la Biblia. Claro, háganlas. Pero mientras las hacen, Leo, propongamos algo así como un checklist, Ujú. como para que la gente vaya diciendo, oiga, si es o no es. ¿Cuáles son las características de un legalista? Y quiero mencionar la primera. Una persona legalista es una persona que realmente no tiene gracia hacia sí ni hacia los demás. Y cuando hablo de gracia es que no ha entendido que lo que tenemos es producto de un regalo gratuito e inmerecido. Son aquellos que siempre están tratando de ganarse el favor de Dios. Y mira lo peligroso que es el legalista, porque el legalista puede convertir una disciplina espiritual tan linda como la oración y el ayuno en legalismo. Me explico. Yo personalmente oro y de cuando en cuando practico el ayuno, aunque no se me note, pero cuando lo hago, no lo hago porque digo, ay, quiero ganarme el favor de Dios, quiero convencer a Dios para que Él me bendiga y me ame. No, yo lo hago porque sé que Él me ama, porque quiero disfrutar de su compañía, porque quiero recibir su voz. No me quiero latigar a mí, carne, te voy a castigar, te voy a torturar para que sufras. No, yo lo hago porque quiero tener comunión con Dios. Y, por ejemplo, un legalista es aquel que quiere que los demás sean como yo soy. Ejemplo, si yo uso barba, digo, no, es que un cristiano verdadero tiene que usar barba. No, esos son preferencias. Que a una hermana le gusta la falda larga, preferencia. Que a una le gusta no maquillarse, preferencia. Que la otra se maquilla más, preferencia. Entonces, un legalista es aquel que se esfuerza por querer ganarse el favor de Dios, porque le cuesta trabajo en la mente entender que un regalo tan grande sea gratuito e inmerecido. Wow. Y definitivamente en esas preferencias, revisando un poquito el material de Miguel Núñez, me llamaba la atención algo de que también ser legalista cuando aquella persona, no solamente la persona que está poniendo esa preferencia por encima, sino la persona que critica a la persona que está teniendo esa preferencia, porque entonces también entraría en ese otro extremo del legalismo. La segunda característica que queremos que usted pueda ir chequeando es la siguiente. Es ciego. El legalista se caracteriza porque es ciego hacia sus propias faltas, pero magnifica las faltas de los demás. O sea, él sus faltas las tiene justificadas, tanto espiritual, emocional, mentalmente. Él tiene justificadas sus faltas. Él las comete y las practica vez tras vez, pero él ni se da cuenta. Él ya eso lo tiene cauterizado. Él se cree perfecto, él cree que no está fallando. Pero eso sí, cuando alguien está cometiendo una falta o no está bajo sus estándares o no está bajo sus preferencias, se lo hace, se lo remarca, se lo hace reducir, lo hace quedar en vergüenza, de pronto se lo dicen
público, lo hace para que realmente esa persona quede mal. Y esa es una característica del legalista, como que no queda satisfecho con simplemente que la persona no tenga como su estándar, sino que lo tiene que magnificar y que los demás se den cuenta que no lo aprueban. Esa es una segunda característica y ve ir revisando tu checklist si de pronto tú estás por ahí también. ¿Cuál sería la tercera característica, Paz? Bueno, otra característica, y pienso en esta característica cuando recuerdo la parábola del hijo pródigo, cuando recuerdo al hermano mayor. El hermano mayor que cuando su hermano libertino, que ha desperdiciado todo, regresa y el papá de gracia le hace una fiesta, él no entiende y se enoja y de hecho no quiere entrar a la fiesta. ¿Por qué? Porque el legalista está orientado hacia las tareas. Es aquel que dice, mire, yo he hecho, yo me merezco, yo fui el primero, yo fui el que me esforcé, yo fui el que hice esto, el que hice aquello, y le molesta tanto que de alguna manera se premia a otras personas que no están haciendo lo que él cree que debería estar haciendo. Uno de nuestros valores dice a la letra, valoramos las personas como lo más importante en el reino de Dios. Y este valor no lo extrajimos de la mente del pastor, lo extrajimos de la Biblia, porque es que sencillamente para Dios las personas son más importantes que las tareas. A Dios le interesa más lo que tú eres que lo que tú haces. Y un legalista no lo entiende así. Y un legalista por eso se enfoca más en el hacer, hacer cosas para agradar a Dios que en el ser. Y no estoy diciendo que el hacer no sea importante, claro que lo es, pero es más importante el ser. Pero ¿por qué más se caracteriza un legalista, Leo? Bueno, otra característica tiene que ver con criticón. Todo el tiempo tiene que estar señalando, criticando, mostrando ahí los defectos de los demás. Y a veces, tristemente, percibimos que hay legalistas que no se acercan a la persona a la cual está teniendo, no se está, digamos, no lo tiene calificado bajo sus mismas preferencias, sino que le está diciendo a otros es que él no hace esto así. Ni siquiera se lo dice a la persona, sino que genera un ambiente de murmuración, un ambiente incómodo, y esos ambientes traen como tinieblas a los lugares donde están estas personas criticonas. Dañan los ambientes, dañan las relaciones, puro veneno en medio de los lugares de trabajo, en medio de la iglesia, en medio de algún ministerio, en medio de algún grupo pequeño. Esas personas todo el tiempo están en esa actitud de señalar, de criticar, y eso realmente lo que daña completamente los ambientes. Y eso es una característica del criticón. Y sabes que lo peor de todo, que es la persona que es criticón legalista ni se da cuenta, porque cree antes que está haciendo lo bueno, que está haciendo lo correcto. Y esa es una característica del criticón y creo que ahí es donde nos corresponde podernos acercar en el amor del Señor y confrontar. Y creemos que este espacio que estamos dando hoy y esta enseñanza es la voz de Dios para ti que nos estás escuchando, si estás de pronto teniendo alguna de estas características, para que ya le pongas freno porque realmente estás es dañando, no construyendo y edificando, sino maltratando. Entonces, si tú te estás identificando con alguna de estas características, hay que trabajar. ¿Y qué tal si nos regalas una quinta característica, Paz? Bueno, pero antes de la quinta, remarcar que el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 lo ilustra perfectamente. Cuando ve que su papá recibe a su hermano, el descarriado, el libertino, y le hace fiesta, ni siquiera él va a hablar con su hermano, ni siquiera él va a buscarlo, sino que le habla al papá en un tono brusco y le dice, ese hijo tuyo. Ni siquiera dice mi hermano, no, ese hijo tuyo, el impío, y lo recibes así.
Vamos a la quinta característica y es esta. Un legalista usa su propio estándar para juzgar a otros. Y cuando hablamos de estándar, estoy hablando de la preferencia. Vuelvo a remarcar lo que es preferencia y lo que es principio, porque en eso tenemos que ser muy claros. Preferencia y principio. Por ejemplo, una de las sectas, porque es una secta de error, más legalista que yo conozco hoy por hoy son los adventistas. Y ellos se aferran a pie y mano de que el día que hay que guardar y que hay que reposar es el sábado. Pero eso es una preferencia. ¿Cuál es el principio? El principio es que de cada 7 días trabajamos 6 y descansamos uno. Ese es el principio, pero muchos quieren colocar la preferencia por encima de esto. Entonces, tenemos que liberarnos del legalismo y una cosa es que yo dijera, por ejemplo, yo no haría eso. Yo, y le digo de verdad, difícilmente voy a volver a usar corbata, a no ser para un protocolo ya que me lo exija, pero no significa de que el que lo haga esté mal. Esa es su preferencia y ese es su gusto. Pero lo malo es que el que use corbata me quiera imponer a mí y me diga es que usted es un pastor mundano porque no lo hace o porque uso la barba, que son mundanos. No. La verdad es que me gustaría que usted hiciera su checklist, usted que está conectado, a ver cómo le fue. ¿Se raja, gana o pierde? Porque tal vez en mayor o menor grado algunos todavía tenemos, así sea un poquito, y tenemos que liberarnos de eso. Jesús, con su discurso más fuerte contra los fariseos, les dijo que eran hipócritas, porque limpiaban lo de afuera, pero por dentro estaban muy mal. Creo que tenemos que revisar primero nuestro corazón, como dijo el Señor de manera exagerada, sacar primero la viga de nuestro propio ojo para poder ayudar a los demás. Tenemos que liberarnos de eso. Así que vamos a compartir algunas pautas que nos van a ayudar a no ser legalistas. Pauta número 1, Leo, ¿cuál sería? Muy bien, Paz, pero quiero contarte que nos han escrito en el chat una pregunta de Inis Alexandra que tiene que ver con los tatuajes. Lo digo como ella lo escribe. Yo tengo una duda con respecto a los tatuajes y sabemos que muchos que están allí conectados tienen la misma duda. Mucha gente dice que es un pecado y otras personas dicen que depende del significado del mismo. Gracias, Denis, por escribir, porque precisamente eso es lo que queremos, interactuar con ustedes y realmente ser respuesta a las preguntas que ustedes tienen allí. Así que bueno, Paz, ¿qué podríamos decirle? Y acá Lady está escribiendo otra para que la tengamos presente. Le dice en cuanto a la música, escuchar solo música que alaba a Dios de las verdades de la palabra en cualquiera y no escuchar nada de música secular, ¿es legalista? Ella lo hace como en pregunta. Bueno, música y tatuajes. Bueno, yo pienso que son temas tan importantes, Leo, que bien valdría la pena que dedicáramos a cada uno de esos temas un programa más, porque sería muy simplista responder sobre los tatuajes o sobre la música. Preferiría que lo elaboráramos y lo respondiéramos. Pero para dar una respuesta inicial es, tenemos en cuanto a tatuajes, en cuanto a música, ver cuál es el principio de la palabra. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y la otra pregunta es, ¿por qué se hace alguien un tatuaje? ¿Cuál es la motivación que hay adentro? Así que por ahora
procuren trabajarlo ustedes mismos bajo estas dos pautas, principio y preferencia. En cuanto a mí, mi preferencia es no escuchar música mundana, porque yo personalmente creo que uno se contamina por lo que oye, por lo que ve, por lo que habla. Pero podemos profundizarlo más en un tema. Y en cuanto a los tatuajes también, y lo digo con mucho respeto, preferí nunca hacerlo. Y a veces un día un joven me dijo, pastor, ¿usted por qué nunca se hizo un tatuaje? Y le dije, porque cuando has visto un carro fino con calcomanías, realmente nunca, ¿no? Entonces yo preferiría no hacerlo, pero no quiero evadirlo, sino quiero darle tanta importancia que hagamos un programa especial. Me parece Así que genial tenemos en porque, cuenta las preguntas y las vamos a profundizar. claro que sí, y realmente son dos temas que los vamos a trabajar los miércoles, así que no se vayan a desconectar los próximos miércoles en la agenda tatuajes y en la agenda música, pero definitivamente, Paz, con estas dos palabras que nos estás regalando esta noche, creo que resolvemos muchos interrogantes. Recuerden, preferencias, principios. No podemos poner nuestras preferencias por encima de los principios. Y no podemos estar criticando nuestras preferencias o las de otros para no caer en legalismo. Y bueno, hay otras preguntitas por allí que, bueno, vamos, creo que con estos dos elementos podemos ir revisando. Tienen que ver una pregunta con la dieta hebrea y otra pregunta con stand comedy. Bueno, interesante sus asuntos que están poniendo allí para poderlos ir resolviendo, pero ok, vamos a ir trabajando esos temas próximamente. Entonces revisemos Paz con estas dos palabras que nos regalaste, principios y preferencias, pero ahora revisemos porque queremos que ustedes tengan herramientas para no caer en el legalismo. Así que queremos regalarles tres consejos, tres cositas muy prácticas que nos van a ayudar a no caer en el legalismo. Número uno. Y es esta palabra tan sencilla, aceptar. Diga conmigo, aceptar. Y se la puede escribir allí. Porque Romanos, capítulo 14, versículo 1 dice, reciban al que es débil en la fe. Otras versiones van a decir, acepten al que es débil en la fe. Y esta palabrita es liberadora, aceptar. Porque aceptar quiere decir, aunque no estoy de acuerdo con tu preferencia, te acepto. Y esa palabra es la que utilizamos en el matrimonio o en las ceremonias de matrimonio, porque le decimos al otro, aceptas a este hombre y lo que es aceptarlo es con sus defectos, con sus preferencias, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, lo aceptas así. Y cuando uno entiende esa palabra, uno entiende inmediatamente, oiga, pues mi trabajo no es cambiarlo, sino aceptarlo. Y en el camino, en lo que podamos crecer, mejorar y llegar a acuerdos, será genial. Porque el legalismo tiene que ver con la madurez. Y al tener que ver con la madurez, porque como vimos en la definición del principio, inmadurez emocional y espiritual. Pero eso nos da esperanza, porque quiere decir que podemos ir madurando. Y el testimonio que nos acabas de contar, Paz, tuyo, nos muestra de que has ido madurando. Y al ir madurando, ¡pah! Te vas desprendiendo de todas esas cosas legalistas que han traído dolor y cambio. Regálanos, Paz, un segundo consejo para no caer en el legalismo. Súper, Leo. De repente reafirmar un poquito la primera que tú dices al hablar de aceptar. Yo tengo esa filosofía. Hay cosas que con el trato hacia otras personas, cristianas y no cristianas, yo manejo la aceptación. Ejemplo, abiertamente, yo acepto a personas que tienen tendencias y prácticas sexuales contrarias a lo que la Biblia plantea. Yo las acepto, pero no las apruebo. Entonces la aceptación es una cosa, la aprobación es otra. Un segundo consejo que nos puede ayudar es no juzgar. Y ahí quiero citar Romanos 14:10. Pablo dice
tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Romanos 14:10. Romanos 14:10. ¿Por qué juzgas o por qué menosprecias? Entonces, creo que un consejo es no juzgar, para ir tocando el tema del que le gusta escuchar música mundana o con otra letra, o al que le gusta tener tatuajes. Yo personalmente no los juzgo. Si alguien llega a la iglesia y llega tatuado, no lo juzgo, no lo rechazo, yo no soy quien, no sé qué hay detrás de su historia, así que yo no lo voy a juzgar. Es Dios quien va a juzgar. Yo voy a tener clara mi preferencia, pero no lo voy a juzgar. Entonces yo prefiero cosas, pero es mi preferencia y no un principio. Leo, ¿cuál sería una tercera pauta, un tercer consejo para derrotar el legalismo? Entonces, recordemos, primera, aceptar. Segunda, no juzgar. Y esta es súper sencilla, ayudar. Porque mira lo que dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deberían restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Entonces, nos habla de ayudar. Cuando alguien ha pecado, cuando alguien tiene otra preferencia, cuando alguien está siendo legalista o está señalando algún aspecto, pues si nosotros lo ayudamos, como lo dijimos anteriormente, si nos acercamos, si nos ponemos en los zapatos de él, ¿qué tal si lo escuchamos, si le hacemos preguntas? No preguntas haciéndolo sentir mal, no preguntas haciéndolo, juzgándolo, porque a veces hacemos preguntas, pero son preguntas que inmediatamente parecen más juicios que preguntas. Entonces, preguntándole, no juzgándole, aceptándolo, eh, vamos a poder realmente darle una alternativa para que esa persona pueda madurar. Ayudemos a otros a crecer, a cambiar, acerquémonos, mostrémosle el principio, mostrémosle las diferentes preferencias, ayudémosle a identificar esas cosas y va realmente a ser especial. De lo contrario, si no hacemos eso, nos volvemos en piedra de tropiezo. Y Romanos, allí donde estamos leyendo el capítulo 10, 14 dice que no seamos piedra de tropiezo. Tú y yo debemos ser piedras en las cuales las personas se puedan apoyar, piedras en las cuales las personas se puedan poner encima para ir más alto, para avanzar, para crecer, no piedras de tropiezo. Ayudemos a otros a no ser legalistas. Al ayudarlos, realmente estamos trayendo libertad a las nuevas generaciones que se van a acercar a Cristo, porque esa persona que tú ayudas, tú no ni te imaginas cuántas personas hay a su alrededor, qué influencia tiene esa persona. Y si esa persona no cambia ese legalismo, ¿a cuántos va a dañar? ¿A cuántos les va a presentar un Cristo que no es Cristo? ¿Y cómo Amén, podríamos conseguir mi amén. paz? Bueno, tenemos que ir cerrando nuestro programa de hoy, recordándoles que nuestro propósito es ganar a las nuevas generaciones. Lo que voy a decir lo digo a manera de comentario, no tanto de juzgar o de criticar, pero estando en Guatemala, pude ver que son muy pocas las iglesias no legalistas. Tristemente, la inmensa mayoría de las iglesias son legalistas. Y eso hace que en esas iglesias no hayan jóvenes, porque son iglesias donde se exige que los chicos usen corbata, que se vistan de tal forma. De hecho, y aquí entre nos, ojalá no me estén escuchando, qué pena, pero el pastor que me invitó inicialmente, cuando me vio salir ya para ir a la iglesia y me vio sin corbata, me dijo, pero usted ya está listo. Le dije, sí, estoy listo. Y me miró como, en serio, es que hoy tenemos la Santa Cena. Y yo le dije, no se preocupe, yo la ministro, yo también le ayudo a dar la cena del Señor. Y él se miraba como extraño. Lo interesante es que justo cuando estábamos
después del culto, almorzando, los hijos del pastor estaban con el rostro radiante y me decían, pastor, ¿por qué no usas corbata? Era como echándole vainas al papá. Y yo les hablé de eso, de principios y preferencias. Yo dije, tal vez otros prefieren, yo prefiero no hacerlo. Y ellos decían, ay, tan chévere, no, es que aquí si toca la corbata, toca esto. Bueno, fue muy curioso. Pero yo veo que definitivamente si queremos ganar a las nuevas generaciones, tenemos que combatir el libertinaje. Eso no está en discusión. Libertinaje no cabe, pero el legalismo menos, menos. Y aquí tengo que recordar al doctor, al pastor, no doctor, al pastor Robert Barriger de la iglesia allá en el Perú, que dijo esta frase, es mejor excedernos en gracia que en juicio. Si queremos ganar gente, y este domingo llega alguien tatuado, llega alguien con piercing hasta quién sabe dónde, pues nuestra actitud debe ser abrazarlos, recibirlos, darle la bienvenida, que digan, oiga, aquí hay gracia, gracia. Yo tengo que testificarlo. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué siendo un ñerito, un pandillerito, con el pelo largo, vestido de negro. Y si algo me cambió el concepto del evangelio, fue que allí me abrazaron, me dieron la bienvenida y me dijeron que Jesús tenía un plan para mi vida. Creo que eso cambió mi vida para siempre. El amor que vi en esa comunidad, a pesar de que era legalista, pero en ese primer impacto, ese amor me desbarató. Así que ánimo, el modelo para nosotros no es un pastor, no es una pastora, un predicador, no es una iglesia. El modelo nuestro es Cristo, Cristo. Y pues cuando yo veo a Cristo, Cristo nunca buscó ser el máximo, el primero, tener la última palabra, ser el centro de atención, el mejor, el reconocido. No, él nunca quiso ganar esa discusión. De hecho, se ganó una mala fama, porque la fama que tenía Jesús era que él era amigo de publicanos y de pecadores. Oiga, qué curioso. Jesús no fue amigo de legalistas. Mm, mm. Tal parece que los legalistas le caían mal, les daba duro en sus discursos, porque él sabía que eso era un veneno, pero a los impíos y pecadores los amaba y los pudo cambiar. La buena noticia es que Jesús tiene poder para cambiar al libertino y también al legalista. Solo que el legalista es un poco más difícil.